resistencia 50-60%, intolerancia 20 o 30 y llegan a diabéticas al final, o en edad más avanzada, al 7%. La resistencia a la insulina entonces sería lo más difícil de medir, es decir, estamos hablando de mujeres normales con glucemias probablemente normales. Esto pues es en el plano de investigación. En la práctica clínica yo no creo que ninguno de ustedes ha pedido, pues, bueno, se puede pedir en el plano académico, es decir, en las universidades, porque hay que acumular información, porque cada centro debería tener sus referencias con respecto a los valores de resistencia para poder hablar delante de los demás, y en ese caso pues la utilidad de todos los métodos que se utilizan sería el del mecanismo de medida de la homeostasis de resistencia a la insulina, que es simplemente la relación entre insulina, el producto de insulina por glucosa. Si se dan, aquí está en micromoles por mililitro sobre milimoles por litros, habría que dividirlo por 22,5. Si lo damos en la medida más usual que utilizamos desde hace muchos años, que utilizamos las unidades internacionales, sería la insulina sobre glucosa en miligramos por decilitro, hay que dividirlo por 405. Ahora, la otra pregunta, busque usted cuál es el valor de referencia. No hay tampoco consenso. Entonces, para un centro puede ser 1.8, para otro 2.4, para otros 2 la relación en OMA y R. Entonces, tampoco, es decir, se los cuento pues como un dato que en la práctica clínica no es muy práctico, que queda pues en el plano de la academia. Entonces, en resumen, en cuanto al diagnóstico, en general, el diagnóstico ovario poliquístico, y todos nosotros lo sabemos, es muy fácil. El problema está pues, en la mayoría de las mujeres. El problema se plantearía en aquel grupo de fenotipos que todos nos ha pasado, que, uy, esta tiene un ovario poliquístico, yo no le puedo creer. Esa que venía normal, que es la flaca, que de pronto consultó por infertilidad. Entonces, realmente, si uno va a ser como estricto en el manejo, pues la ecografía hay que pedirla siempre, y el resto es examen clínico, eventualmente pues unas mediciones bioquímicas mínimas, y con eso trabajar. Con respecto al tratamiento, yo lo divido, pues cada cual lo puede ir como quiera, pero a mí me gusta dividirlo en 4 temas básicos, porque si estamos hablando de una enfermedad crónica que nadie va a curar, lo que hacemos es fundamentalmente, pues no sé si llamarlo paliación, pero por lo menos manejo de cada problema específico, porque no tenemos soluciones totales. Entonces hablamos de 4 esferas de afección: la enfermedad endometrial, el efecto estético, la infertilidad y el síndrome metabólico. Bueno, la enfermedad endometrial, ahorita habló Alex pues al respecto, el síndrome ovario poliquístico genera el fenómeno, prácticamente el único fenómeno de amenorrea, entendida como menstruaciones mayores de 90 días, que responde a progestágeno. Casi que uno hace el diagnóstico, ¿sí o no? La única prueba de progestágeno que hacemos ya es la mujer con amenorrea, a quien le sospechamos un síndrome ovario poliquístico. Claro, esa menstrua y tiene un ovario poliquístico. La única situación distinta pues sería aquella que consume estrógeno sin progestágeno o algún tumor, pero el resto, realmente la única mujer que responde en amenorrea a progestágeno es una mujer con ovario poliquístico. Entonces, el efecto de estro persistente, aunque no es un estro alto, recuerden que el estradiol tiende con la 17-HCC a ir hacia estrona. La estrona tiene un efecto mucho más débil, pero más prolongado sobre el receptor. Habría que hablar del balance entre andrógeno y estrógeno en los receptores celulares, pues de cómo se establece el equilibrio dependiendo de los valores. Pero en general las mujeres con el síndrome ovario poliquístico tienden a hacer una hiperplasia endometrial, entonces hemorragia uterina anormal, riesgo de cirugías y procedimientos por la hemorragia anormal y por supuesto el de cáncer de endometrio. Entonces es fundamental, uno de los hechos fundamentales es que no dejemos escapar a estas mujeres y siempre sean manejadas para el riesgo de hiperplasia endometrial, claro. Entonces la fácil, la que solamente, entonces, de mayor a menor, el progestágeno cíclico, y de progestágeno cíclico pueden hablar de progestágeno sintético, derivados de la 19-nortestosterona, o ojalá progestágenos derivados de la 21-hidroxiprogesterona, o si no, progesterona natural micronizada, ya eso cada cual escogerá. Ese es el plano básico, fácil, poner la menstrual. Por supuesto, probablemente como la mayoría de las mujeres necesitan además frenar el ovario para el efecto estético, entonces el anticonceptivo oral sería pues el indicado. Y ahí queda pues las demás, que ustedes no da tiempo para hablar de todo esto, pero estaría el endoceptivo. Ya les dijo que habría cierto riesgo de que una mujer con una hiperplasia endometrial y endoceptivo progrese. Ahí queda la duda, pues entonces, para mí es nuevo. Con respecto al efecto estético, una de las cosas que llama la atención es que
con respecto a la resistencia a la insulina, todo el mundo habla que el control de resistencia a la insulina mejora los resultados del manejo total del ovario poliquístico, pero en la fisiopatología del ovario poliquístico, en el que el hiperandrogenismo es tan importante, nadie habla de que frenando los andrógenos se mejore el síndrome, y yo no sé por qué, debe ser que no funciona, es decir, probablemente la fisiopatología del ovario poliquístico sí vaya por el lado metabólico de la resistencia a la insulina más que por el efecto metabólico del andrógeno, aunque ustedes saben que quienes hacemos barriga somos los hombres y no las mujeres, es decir, ahí sí de todas maneras hay una relación entre andrógenos y obesidad central. Ahí queda pues como la discusión. En todo caso, por eso lo dejo como efecto estético, porque el manejo del hiperandrogenismo como manifestación clínica no participa del interés en el manejo total del síndrome como tal, sino en el efecto fundamentalmente estético. Entonces ahí estarían los anticonceptivos. Aquí pues hay otra cosa así de grande. ¿Cuál anticonceptivo? Pues seguramente que ustedes se han enfrentado al problema todos los días. Claro, los que contienen ciertos tipos de progestágeno que entre comillas son menos androgénicos o aquellos estándar mucho más baratos. Pues lo que uno puede decir en términos globales es que todos son iguales. Es difícil decir que en términos de manejo de larga duración haya diferencias que se puedan medir entre uno y otro anticonceptivo en cuanto a resultados del manejo del hirsutismo en ovario poliquístico. Ahí queda pues la pelea. Probablemente habría que hablar si tal vez a corto plazo uno lo vaya mejor que otro, pero es que en última instancia miren que uno de pronto en estas discusiones ya de tipo más farmacológico, los progestágenos que utilizan en ginecología derivados de la 19-nortestosterona, que tienen cierto efecto anabólico y siempre se les ha atribuido cierto efecto androgénico, pues hombre, no sé si ustedes alguna vez habrán tenido problemas, ustedes escrito algún problema de consumo de anticonceptivos, embarazo y pseudohermafroditismo en fetos femeninos, pues eso no está descrito, eso es un parámetro o un dato que lo hace pensar a uno que en absoluto los progestágenos que están utilizando, las dosis que están utilizando en los anticonceptivos orales tengan nada que ver con exceso, es decir, con un aumento del efecto de andrógenos en una mujer determinada. De manera que ahí lo dejo. Yo creo, en términos prácticos, ante las dificultades con las EPS, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros que trabajamos en el pantano, y es que de una consulta de 15 pacientes, bueno, 3 o 4 con ovario poliquístico, con lo que eso representa del seminario que hay que hacerle a cada paciente. Y fuera de eso, a todos hay que hacerle un papelito de no pos. Entonces uno resulta haciendo 10 papelitos no pos en cada mañana, pues, y esto es terrible. Entonces, en última instancia, para que la conciencia quede tranquila, en principio los ACOS, los anticonceptivos que da la EPS probablemente sean tan buenos como los de 44.000 pesos, que no me diga todo el mundo. Bueno, con respecto a los antiandrógenos, esto es otro tema muy largo, simplemente pues para agregar que la base del tratamiento para el hirsutismo sigue siendo el anticonceptivo oral, por 3 mecanismos básicos. Usted está frenando la producción de gonadotropinas en el hipotálamo, pues la acción de la GnRH y las gonadotropinas en hipófisis, por lo tanto el ALH cae, que es uno de los datos fundamentales de efecto excesivo en el ovario. Entonces el ovario se calma. Por otro lado, la presencia del estrógeno, y de ahí porque puede ser bueno tener un estrógeno político más alto, aumenta la globulina transportadora en el hígado. Ustedes saben que el valor de globulina transportadora es fundamental en la captación de la testosterona, y pequeñas diferencias en la globulina transportadora se manifiestan en forma muy notable clínicamente. Para acabar de ajustar, recuerden que pues, se me olvidó anotar ahora el hirsutismo clínico es tan variable simplemente porque miren los hombres, todos los hombres tienen valores de testosterona relativamente pues, normales y no tienen el mismo vello, lo mismo pasa en una mujer. El resultado final del hirsutismo dependerá de una cantidad de variables como la expresión de 5-alfa reductasa, la conversión, la acción de la ornitil de carboxilasa, la globulina transportadora, de manera que en principio el anticonceptivo, el aumento de la globulina transportadora es muy importante. Y por otro lado, pues el mismo progestágeno, si es un progestágeno que tiene cierto efecto antiandrogénico directo, pues también será útil. A veces tenemos que agregar otros antiandrógenos, ahí está la lista, en los Estados Unidos no está autorizada la ciproterona, en Europa sí, por eso pues ustedes verán de acuerdo con lo que lean cuál se usa. La otra pregunta es cuándo usarlo, porque vuelvo y le insisto, tener mucho hirsutismo no necesariamente quiere decir que desde el punto de vista bioquímico se necesite mucha cosa, la tendencia a pensar que sí. Entonces uno ve una mujer con mayor hirsutismo y nadie le arranca con la espironolactona, con el anticonceptivo de la espironolactona, pero no hay un dato del que uno se pueda pegar. De pronto, si tiene datos bioquímicos elevados, le sirve no solamente para tomar la decisión, sino para hacer el seguimiento. El más fácil de manejar sigue siendo la espironolactona, la espironolactona tiene un efecto progestacional, no lo hace